Maranata, el Señor viene. Maranata tiene una doble connotación. Es de bendición para los creyentes, pero maldición para los no creyentes. Porque para el creyente es el cumplimiento de esa esperanza gloriosa que tiene de que un día el Señor volverá. Pero en cuanto al no creyente, es algo terrible, porque cuando el Señor venga, juzgará y condenará a toda persona que haya rechazado al Señor Jesucristo en vez de poner su fe y aceptarlo gustosamente como el Salvador de su alma. Maranata cumplirá la promesa de Dios y la esperanza del creyente. Después de que los discípulos le mostraron los edificios hermosos del templo al Señor Jesús, y después de que el Señor anunció su destrucción, los discípulos le hicieron 3 preguntas. Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo sucederá todas estas cosas? Leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y pues allí leemos en los versos 20 al 24 lo siguiente. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La pregunta de los discípulos fue: ¿y cuándo será esto? ¿Cuándo será esto? La respuesta del Señor es muy reveladora. ¿Y cuáles son las revelaciones que el Señor hace en esta ocasión? En el versículo 20 dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así que en primer lugar, el Señor Jesús revela el tiempo de la destrucción de Jerusalén. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Cuando Jerusalén fuese rodeada por los ejércitos, es decir, campamentos de soldados. El año 70 de nuestra era, de la era cristiana, las tropas romanas al mando de Tito, general romano, rodearon la ciudad de Jerusalén. Y entonces el Señor dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Sabed entonces, el Señor Jesús está diciendo que deberían constatar los hechos a la luz de la palabra de Dios. Ahora, lo que nos cuenta la historia es que a pesar de que Tito ordenó a sus soldados a no incendiar el templo, sino guardarlo como una reliquia hebrea de la arquitectura hebrea, un soldado insubordinado dice que lanzó una flecha incendiaria. Es decir, la flecha estaba untada con brea y puesta al fuego. Y dice, lanzó. Había desobedecido a su general. Había desobedecido al capitán, al comandante. Pero el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra, y el fuego derritió el oro del templo. De tal manera que el oro se derritió, y entonces fue penetrando muy profundo a la tierra, y los soldados romanos, queriendo recuperar el oro derretido, empezaron a remover las piedras y no quedó una sobre otra.
Cuando uno visita Roma, puede buscar y encontrar el Arco de Tito. Y en el Arco de Tito justamente hay un alto relieve que muestra que algunos hombres rodeados por soldados romanos están cargando el menorá. ¿Y qué es el menorá? Es el candelero de oro de 7 brazos que estaba en el lugar santo. Eran lámparas con luces alimentadas con aceite de oliva que alumbraban hacia adelante. Ese menorá se nota allí en ese cuadro que efectivamente los soldados romanos sacaron de allí, del templo, y se llevaron a Roma. El Señor Jesús advirtió: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos. De modo que ese anuncio de que no quedaría piedra sobre piedra, que el templo sería destruido, se cumple el año 70, cuando Tito ataca, rodea primeramente a Jerusalén y después destruye los muros, y también el templo es incendiado. En el verso 21 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Aquí el Señor Jesucristo no solamente revela el tiempo de la destrucción de Jerusalén, sino que también aconseja qué hacer en esas circunstancias. 3 cosas dice el Señor. Primero, deben irse de en medio del peligro, deben huir de allí, deben evitar entrar donde está el peligro. Deben reconocer la fragilidad del cuerpo. El verso 23, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ira sobre este pueblo. Aquí el Señor Jesús expresa su ternura para quienes sufren. Hay mujeres encintas. Mujeres encintas que difícil para una mujer en ese estado de gravidez huir, escapar del asedio, de la persecución, de la matanza que ofrecían los soldados. Y qué triste para aquellas madres que crían niños, bebés. Qué difícil huir del ataque romano. ¿Cómo huir? Huir estando dentro. Ahora, Tito, se cuenta también en la historia que Tito se retiró por un tiempo. Estaba asediando, rodeando la ciudad, pero por un tiempo se retiró, y así los creyentes huyeron a Pella, ¿no? Más o menos unos 35 kilómetros hacia el norte, a una ciudad pequeña, Pella. Y no podía fallar la palabra del Señor. Él había dicho: los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren. Ni siquiera, en otro pasaje dice, ni siquiera para sacar alguna posesión, alguna ropa, nada. Deberían huir directamente. El Señor les aconsejó, y se cuenta que muchos creyentes huyeron hacia Pella, y allí se salvaron de la matanza que el ejército romano hizo entre los judíos. El Señor aconseja qué hacer en esas circunstancias de peligro, de muerte. Los versos 22 al 24 dice: porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas. Estos días son días de retribución. Son días de retribución. Y uno se pregunta, pero ¿por qué la muerte, el cautiverio es anunciada, es ofrecida? ¿Cómo? El Señor Jesús explica el por qué. ¿Por qué? Dice el Señor:
en este versículo 22 de Lucas 20, porque estos son días de retribución. Son días de retribución. Vamos a ver algunas profecías del Antiguo Testamento que nos aclaran, nos presentan los motivos por qué Israel iba a ser atacada, destruida, y por qué muchas personas iban a sufrir la misma muerte allí en Israel. En Isaías capítulo 13, el verso 9 dice: «He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores». He aquí, ¿no? El profeta anuncia: «He aquí el día de Jehová viene». Ahora, lo interesante es que en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento, se habla del día del Señor o el día de Jehová. Y este día, así anunciado como el día de Jehová o el día del Señor, se caracteriza por ser un día de retribución, de venganza, de ira por los crímenes y por la incredulidad del pueblo de Israel. En otra profecía, en el profeta Joel, en Joel capítulo 2, leemos en el verso 1 primeramente: «Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano». En el versículo 11 dice: «Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo?». Aquí vemos que la característica de el día del Señor o el día de Jehová es terrible, es insoportable, va a ser algo tremendo para todo el mundo, no solo para Israel. En realidad, el día del Señor o el día de Jehová, caracterizada por ser día de ira, de retribución, de castigo, ¿no?, hace referencia al tiempo de la tribulación. Es decir, 7 años de juicios que Dios ha de derramar sobre esta tierra. Todo esto previo a la segunda venida del Señor Jesucristo. En Sofonías capítulo 1, los versos 14 al 18, vamos a dar lectura también a Sofonías capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice la palabra: «Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra». En realidad, aquel evento que el Señor Jesús anuncia como el rodear de ejércitos a la ciudad de Jerusalén, es también un anuncio de estos acontecimientos que vendrán en el tiempo de la tribulación, que el Antiguo Testamento señala que será por 7 años. 7 años.
Eso lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. En realidad designada como la semana número 70, porque hay 70 semanas en el programa de Dios para Israel, según Daniel 9, 24 hasta el 27. Ahora, las 69 semanas ya se han cumplido. Queda por cumplirse una semana, que es la semana número 70. Y esa semana, que representan 7 años, una semana de años, que serían 7 años, representa un tiempo de juicios que también lo describe Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta casi el final del capítulo 18. Sí, es tiempo de juicio, es de ira, es de retribución, es de castigo, es de muerte, es de dolor, es de juicio. Tiempo terrible que es insoportable. Será tiempo de retribución, venganza, ira por crímenes y por la incredulidad de su pueblo, pero también abarca a la humanidad entera. Hoy en día, todos nosotros nos indignamos por las injusticias hechas por muchas personas, inclusive desde las altas esferas de autoridad hasta el último habitante del país comete todo tipo de injusticias y de maldad. Y uno se pregunta, ¿y dónde están los jueces? ¿Y dónde está la justicia? ¿Por qué no se ejecuta juicio y justicia? Pero no hay tal cosa. Y uno queda frustrado pensando, qué triste que los jueces no puedan ejecutar justicia y juicio. Qué lástima que aquellas personas que manejan, administran justicia, no cumplen con sus deberes para con la patria. Y es así, uno se queda con esos pensamientos, con esas dudas, con esas preguntas. Pero aquí encontramos que Dios, el justo juez, no va a dejar pasar por alto ninguna culpa, ningún delito, ninguna transgresión de la ley. Cada ser humano va a tener que sufrir, soportar el juicio por toda su maldad, por toda violencia, por toda injusticia, por todo crimen y aún por su incredulidad. Así que será tiempo tremendo. El Señor Jesús explica, será tiempo de retribución. Sí, Dios tiene que retribuir. Dios no puede dejar de esta manera. Dios no dejará impune tanta maldad de los seres humanos. Pero también, volviendo a Lucas, capítulo 21, en el versículo 23, dice en la segunda parte, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Será tiempo de calamidad o necesidad. Otra vez se cuenta la historia de que este tiempo fue tremendamente calamitoso. Cuando Roma, más bien el ejército romano, rodeó la ciudad de Jerusalén, siendo que estuvo tantos meses asediando a la ciudad, entonces hubo hambre tal que la gente buscaba hasta en las cloacas algo para llevarse a la boca, algo tan terrible, calamidad, necesidad increíble, y el Señor lo anunció. Pero les digo, reitero otra vez, lo que aconteció el año 70 es nada más una sombra de lo que ha de acontecer todavía en el futuro, en aquel periodo llamado de la tribulación, durante 7 años que ha de acontecer en este mundo. Pero también, cuando miramos en Lucas capítulo 19, los versos 43 y 44, el Señor Jesús dijo así: porque vendrán días sobre ti
cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Ahora, esto es algo muy triste y penoso, que Israel, las autoridades religiosas, no pudieran discernir, no pudieran ver, reconocer los tiempos. El tiempo de Dios. Había llegado el tiempo de la venida, el cumplimiento de esa promesa de Dios de que enviaría al Mesías príncipe, al Mesías rey, el rey de Israel. Pero Israel no lo tomó en cuenta, no conoció el tiempo, no percibió. Y cuando el Mesías estuvo en medio de ellos, lo despreciaron, hicieron burla y escarnio, dijeron cosas ofensivas contra el Hijo de Dios, el Mesías, que había venido a su pueblo. ¡Qué triste! Entonces será tiempo de cumplimiento de la profecía. El Señor lo anunció. Él dijo que estas cosas acontecerían por causa de su incredulidad, porque no conocieron el tiempo de su visitación. ¿Saben? El Señor Jesucristo, de una manera muy especial, preciosa, gloriosa, visitó al pueblo de Israel. Él caminó por las calles polvorientas, pedregosas, por los caminos de Israel. Él visitó ciudad tras ciudad y los campos y las aldeas, predicando el mensaje de Dios. Pero Israel, aún viendo las maravillas que hacía sus manos, como al pronunciar una palabra, Él hacía maravillas. Él podía levantar al muerto. Él podía sanar con un toque a un leproso, limpiar de su lepra, hacer tantas y tan innumerables maravillas y señales portentosas. Israel no los reconoció. No conoció que el Señor, que Dios les estaba visitando en la persona del Hijo amado de Dios. No conoció, no entendió, no percibió en su mente. Estaba ciego, estaba vendado a la realidad de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y entonces esto también debe tener su retribución. Leamos en Zacarías capítulo 14. Zacarías 14. Y leyendo algunos versículos, el verso 2 y el versículo 11 solamente dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Versículo 11, y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Fíjense que el profeta Zacarías está anunciando 2 etapas de la vida de la ciudad de Jerusalén. La primera, asediada, conquistada, destruida, ultrajada por ejércitos de las naciones. Cuando en la Biblia encontramos la palabra naciones, normalmente se refiere a los gentiles, a los pueblos gentiles, o sea, a los pueblos que no pertenecen a la nación de Israel. Y como vemos en la historia, sabemos que Israel fue rodeada por el ejército, por un ejército gentil, como es Roma, el ejército romano. Pues la profecía tenía que cumplirse. La palabra del Señor no puede quedar sin cumplimiento. La palabra de Dios sí o sí tiene cumplimiento en el tiempo y el periodo de tiempo que Dios dispone en su soberana voluntad.
Así leemos también en Malaquías capítulo 3 y versículo 1. Malaquías 3:1. He aquí, dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahora bien, el Señor vino, pero su pueblo no lo reconoció, ni lo recibió. Les decía que en Zacarías encontramos esas dos etapas de la nación de Israel. Por una parte, de asedio, de destrucción, de violencia, de violaciones, maltrato y muerte. Pero luego dice que será una ciudad segura para siempre. Por supuesto, eso habla de la gloria venidera. Cuando todo ese tiempo terrible haya pasado, cuando el Señor Jesucristo ya haya regresado y entonces reine sobre el mundo, teniendo como capital de su reino, como centro de su reino y teniendo su trono en la ciudad de Jerusalén, por supuesto Jerusalén será una ciudad donde se pueda vivir permanentemente y con plena seguridad. Y como dice aquí en Malaquías 3:1, el Señor vendrá súbitamente a su templo. El Señor vendrá súbitamente, así, inesperadamente a su templo. Cuando el Señor Jesucristo venga, vendrá desde el oriente, vendrá con poder y gloria, e ingresará a la ciudad de Jerusalén por aquella puerta dorada, como se llama hoy, y que esa puerta actualmente está cerrada completamente. Nadie puede entrar ni salir, porque es solo una pared, pero se puede notar el arco. Un arco que indica que esa es la puerta dorada o la puerta oriental, como también se la conoce. Por allí ingresará el Señor Jesús a la ciudad de Jerusalén. Esto será tremendo, será tiempo de cumplimiento de la profecía. Así que, como vemos que el Señor Jesús explica el porqué de la muerte y el cautiverio de su pueblo y el sufrimiento también posterior de las mismas naciones. Será tiempo de retribución, venganza, ira por crímenes y por la incredulidad de su pueblo. Será tiempo de calamidad o necesidad, porque estará la ciudad asediada por varios meses, donde faltará el alimento, donde no tendrán qué comer, cómo alimentarse. Pero será tiempo del cumplimiento de la profecía. Cuando Dios habla, sí o sí se tiene que cumplir lo que Él dice. ¿Saben? Josefo otra vez dice que 1.100.000 muertos hubieron por aquel asedio, por aquella destrucción que sufrió la ciudad de Jerusalén. 1.100.000 personas murieron. 97.000 personas fueron llevadas como esclavos. Bueno, continuará siendo hollada por los gentiles, como leemos en Lucas. En Lucas, volvamos al Evangelio de Lucas, capítulo 21, el Señor Jesús hace referencia al tiempo de los gentiles. En el último versículo dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, el tiempo de los gentiles se refiere a aquella ocasión cuando Israel es llevada como nación cautiva por Babilonia el año 521 a.C. por los gentiles. Bueno, o sea, los gentiles todavía tienen control sobre Jerusalén. Y eso todavía va a seguir hasta el retorno del Señor Jesucristo, cuando Él conquiste, domine, recupere total y completamente todo el territorio israelí. Todo el territorio israelí. Y los que quieran habitar, no siendo judíos, tendrán que convertirse al Señor, aceptar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Señor Jesucristo. Ahora bien,
para concluir esta meditación, esta palabra del Señor. Como creyentes, podemos confiar que la palabra del Señor se cumple. Como dice Pedro el apóstol, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 25, dice el apóstol, citando una profecía del Antiguo Testamento, respecto a la palabra de Dios, dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. Nosotros podemos confiar que la palabra del Señor se cumple. Personas pueden rechazar, hay muchas personas que rechazan y se burlan y se mofan y se ríen de la palabra de Dios que nosotros los creyentes leemos, creemos y procuramos practicar. Pueden rechazar, pero la historia demuestra que la palabra de Dios es infalible y plenamente confiable. Además, debemos recordar que nosotros podemos confiar que no estamos solos. En los peores momentos de aflicción, de dificultad y aún angustia, tenemos la compañía preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28:20, cuando el Señor Jesús pronunció la gran comisión, cuando Él se despidió de sus discípulos y les dijo que deberían ir a todas las naciones para ser discípulos, bautizándoles, enseñándoles a obedecer todo lo que Él ha mandado. Finalmente dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros. Podemos confiar que no estamos solos. Como el salmista decía: aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor no dejará de pensar en mí. Es más, el Señor no me abandonará. Él continuará a mi lado. Él seguirá conmigo, fortaleciéndome, animándome. Así que podemos confiar que no estamos solos. Pero por otra parte, podemos confiar que no seremos destruidos. ¿Qué significa esto? Podemos confiar que no seremos destruidos. Sí, precisamente esta es la promesa del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 10, versículo 28, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, y esta palabra también es para nosotros los que creemos en Él: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No debemos tener temor a los que quieran destruirnos físicamente. Nuestro cuerpo puede ser lastimado, herido, torturado y aún muerto, pero nuestra alma no puede ser muerta, porque estamos en las manos poderosas de nuestro Señor. Así leemos también que el Señor Jesucristo, como lo registra Juan, el evangelista Juan, en su capítulo 10 del Evangelio, dice el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que nosotros tenemos esa plena confianza de que aunque pudiésemos ser destruidos físicamente, nuestra alma no va a ser destruida. Amigo, un gran peligro se avecina a tu vida: morir sin esperanza de la vida eterna. Esta es una verdadera tragedia, morir sin esperanza de la vida eterna, cuando actualmente, ahora mismo, el Salvador, Jesucristo, el Señor, está ofreciendo salvación, perdón, vida eterna a cualquier persona. A cualquier persona que, reconociendo su pecaminosidad, sus muchas faltas, sus incontables pecados de toda su vida, decide creer de corazón de que Jesucristo, el Hijo de Dios, cargó sus pecados allí en la cruz. Nuestros pecados, mis pecados, y usted debería decir también los míos, sobre su cruz, allí cuando Él murió
en el monte de la calavera. Cuando el Señor Jesús, más bien cuando Juan el Bautista habló a los judíos, a las autoridades judías, él tenía un mensaje fuerte, duro, un mensaje poderoso de llamado al arrepentimiento, de llamado a la conversión, al retorno a Dios. Y entonces les hizo una pregunta. Al ver, dice, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó el camino para escapar de la ira que se avecina? Y en esta ocasión también, estimado amigo, yo te pregunto, ¿sabes cuál es el camino de escape para huir de la ira que viene? ¿Sabes cómo puedes huir de la descarga de la ira de Dios que se avecina? Qué lindo que la palabra del Señor siempre tiene respuesta a nuestras preguntas. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en la ciudad de Tesalónica, dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué preciosa palabra del Señor que tenemos ahora. Si bien la ira de Dios viene, se aproxima, se avecina y se va a descargar, primeramente en Israel y después sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. Pero hay una manera de escapar, como Juan les preguntó a los fariseos y a los saduceos: ¿quién les enseñó a huir, a escapar de la ira venidera? Pues nosotros aprendimos que la manera de huir de la ira venidera es convirtiéndonos, dejando los ídolos, dejando todo aquello que reemplaza a Dios, todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón, deshaciéndonos, despojándonos de todas esas cosas, volvernos, convertirnos, dar un giro total hacia Dios. Y entonces dice: para servir al Dios vivo y verdadero. Esta es la manera de poder huir de la ira venidera. Jesucristo nos libra de la ira venidera. Él es quien hace escaparnos, nos hace huir de la ira venidera. Y además, ninguna tragedia puede apartar al creyente del amor de Dios. Esto es lo que afirman las Escrituras. Así que confías que aunque fueras destruido físicamente, nadie destruirá tu alma. Pues si esta es la confianza que deseas tener, necesitas reconocer: la ira de Dios se aproxima. Y ciertamente tú mereces la ira de Dios por causa de tus pecados. Sin embargo, Dios te ofrece una salida, un escape, mediante el Señor Jesucristo, que tomó tu lugar en la cruz, cargó tus pecados, para que tú pudieras gozar, disfrutar del perdón de tus pecados, de la salvación de tu alma y de la vida eterna. Un día de tempestad se cuenta que el evangelista Carlos Wesley estaba contemplando desde su ventana afuera una tremenda tempestad que se desató, y las ramas de los árboles eran movidas con toda fuerza. Una alondra luchaba desesperadamente, no tenía dónde posarse, y entonces voló y se introdujo a través de la ventana y se metió en el seno de Wesley. Wesley lo dejó allí hasta que pasó el peligro, y pasada la tormenta la dejó en libertad y se sentó enseguida a escribir algunas estrofas de este precioso himno, cuya letra dice así: otro asilo ninguno hay, indefenso acudo a ti, mi necesidad me trae, porque mi peligro vi, solamente en ti, Señor,
creo hallar consuelo y luz. Vengo lleno de temor a tus pies, Señor Jesús. Estas son las palabras que deberías pronunciar ahora mismo y venir al Señor Jesús y aceptarlo como el Salvador de tu preciosa alma. Amén.